25 de enero a la 1:19 se presentó un sismo. Nadie podría imaginar esto que se está sintiendo en este momento. Nosotros nunca hemos estado en una batalla, pero la hemos vivido. Mirando esta tragedia tan horrenda, ¿no? No, esto es increíble, por Dios. San José Aristides Camargo, de 75 años, en La Samaritana. Pablo Enrique Campos, de 76 años. Es la conmoción, la angustia de centenares de personas que gritan por las calles de la ciudad. Nadie nunca dijo cómo se hacía un censo, cómo se hacía un inventario de personas, un inventario de daños. Nadie nunca dijo qué hacer con un niño que uno encontrara perdido. Nadie dijo ninguna de esas cosas. Y así hay miles de ejemplos de información de servicio, que era lo que la gente estaba esperando. Creo que no estábamos preparados para cubrir esto, y mucho menos para que la televisión se convirtiera en el medio primero, en el acompañante de los colombianos. Estábamos preparados en el sentido técnico también, yo creo que la gente aquí está preparada periodísticamente, pero esta experiencia no se había vivido, por consiguiente se cometieron errores. El ser humano es morboso, en general, unos más y unos menos, y le gusta ese tipo de producto, y los medios se lo dan. Hay que educar a los periodistas, es decir, hay que subir mucho el nivel de la formación de los comunicadores para poder hacer un amarillismo como toca. Los muertos en esa magnitud son una masa terriblemente anónima. En cambio, un rostro es la cara de la muerte o es la cara de la vida. Con el surgimiento de los nuevos canales de televisión, la lucha por el rating se ha incrementado. Esto explica que el periodismo colombiano haya tenido que enfrentar situaciones para las cuales no estaba adecuadamente preparado. Así parece que ocurrió durante la tragedia de Armenia, en la que una gran parte de la región cafetera fue destruida. Los medios de comunicación, en especial la televisión, llegó con mucha rapidez, pero ¿fue correcto su cubrimiento? ¿Se hizo con responsabilidad social o, por el contrario, bordeó los límites del amarillismo? Este es el tema de Hechos y Personajes de esta noche. Gritan por las calles de la ciudad, que demandan la colaboración de las autoridades que por supuesto resultan... Los medios se trenzaron en una lucha por el rating, uno que llegó al momento de la tragedia, el otro que llegó 12 o 24 horas después, uno tratando de imponerle al otro una supremacía que no tenía por qué existir en ese lugar y en ese evento. Y segundo, pienso que los periodistas se dedicaron a informar con amarillismo o sin amarillismo, eso es otro debate, pero a informar sobre una tragedia y nunca pensaron en la información que estaban necesitando los sobrevivientes o damnificados de la tragedia. Lo que vende en el mundo es el sexo, la política, la muerte, la religión, y el capitalismo está fundamentado en eso. El periodista es como el abogado maneja la libertad de una persona, el médico maneja la vida, y el periodista puede manejar la intimidad de la persona, su cosa más sagrada, que es su dignidad. Cuando tú escenificas lo íntimo y lo privado con demasiada frecuencia y de manera muy reiterativa, lo banalizas. Entonces me parece que ahí hay una cosa negativa. El dolor humano, por ejemplo, que es de la esfera íntima, se convierte en un producto de consumo que no tiene prácticamente ninguna significación. Pues yo creo que es como una cultura que se ha ido imponiendo en Colombia, que es una cultura del morbo por lo trágico. También esa misma ciudadanía de alguna manera se complace en conocer los detalles, los pormenores de un episodio violento. Porque la tragedia misma es una gran historia, llena de historias. Entonces, yo creo que es el drama humano, un poco lo que uno trata de mostrar. Yo creo que uno tiene que mostrar el drama humano, la gente, porque estamos transmitiéndole a la gente. Las historias que tienen que ver con la gente son las que me llaman la atención. Por ejemplo, a veces a las grandes tragedias se les da un tratamiento parecido como a un reinado de belleza o a un espectáculo artístico.
Definitivamente, María Paula, la oscuridad es el peor enemigo de estas labores de rescate que se realizan aquí en Armenia y que se realizan también en Pereira y en todo. Yo me enteré por la noticia de que hay terremoto en Armenia y en Pereira. Y entonces yo le puse cuidado a todo, hasta que comenzaron por la noche pues a anunciar lo que se cayó, lo que pasó, los barrios, todo lo que se vino al suelo, y me di cuenta de que ha sido una tragedia horrible. Después me di cuenta de los listados y tal cosa, cuando comenzaron a dar los listados de los muertos y los heridos y todo eso, y los barrios más afectados en Armenia y todo. Y en un barrio de esos precisamente vive una hermana mía, que precisamente fue el barrio más afectado, y ahí fue donde me di cuenta de que la casa de mi hermana se fue a la lona, es decir, se cayó y ahí murió una sobrina mía. Después me di cuenta de mi mamá, en la casa de mi mamá. Afortunadamente no pasó nada en ese barrio, porque ese barrio no fue afectado. Y entonces supe de la ausencia de mi hija, porque mi hija vivía con mi mamá. Mi mamá me contó, porque ella me tenía a mi hija. Lo primero que me contó fue eso, que su hija, que tal cosa, que su hija se murió en el terremoto, que lo siento mucho y tal cosa. Y que en la casa de ella, pues, ella no pasó nada. Pero de mi hermana, que ella vive en otro barrio, así grave, porque esa casa se vino al piso, todas se vino a lona, mejor dicho. Nosotros fuimos el primer medio que le prestó a la gente el micrófono para que la gente pudiera decir yo estoy vivo a los familiares que estaban en el resto del país. Yo creo que lo más difícil para uno es que tú quisieras ayudarle a más gente y la gente te pedía ayuda. Yo lo único que podía era, con los que podía era que si necesitaban comunicarse con su familia, yo le daba mi celular y llama. ¿Qué más puede hacer uno? Nadie nunca dijo cómo se hacía un censo, cómo se hacía un inventario de personas, un inventario de daños. Nadie nunca dijo qué hacer con un niño que uno encontrara perdido. Nadie dijo ninguna de esas cosas, y así hay miles de ejemplos de información de servicio, que era lo que la gente estaba esperando. Se limitaron en algún caso a decir que por favor donen más carpas o más esto o más aquello, que también fue importante, pero digamos no hubo una intención de ayudar con la información, sino más bien es mostrar una tragedia y mostrar protagonistas de la tragedia, cuando ya después de ocurrir la tragedia, lo importante era sostener a 200.000 personas día a día. Bueno, un desastre no solo depende de que ocurra un fenómeno natural muy intenso, como el caso específico, un movimiento sísmico, sino de las condiciones de vulnerabilidad, es decir, de las condiciones sociales que facilitan, que favorecen que al ocurrir un fenómeno como un sismo se convierta en un desastre, ¿sí? O sea, hay unas condiciones de la sociedad, su fragilidad, su falta de organización, su falta de información pública, su falta de tener unas edificaciones sismorresistentes que son las que realmente hacen que cuando ocurra el fenómeno se convierta en un desastre. Había que mostrarlo. Se había presentado un atraso en los servicios que tenía que prestar el Estado tenía que llegar de inmediato a atender la emergencia. Se demoraron y pasó lo que pasó. Cuando no hay una información continua, inmediata, después de que ocurre un desastre, se genera un vacío de información. Cuando se genera ese vacío de información, otros organismos, en este caso los medios de comunicación, llenan ese vacío de información. La pregunta más bien es, ¿con qué tipo de información, si acaso la podemos llamar así, se llenan esos vacíos? La gente que no tiene agua, la gente que no tiene comida, la gente que está desesperada, la gente que camina de un lado para otro, y uno dice, aquí va a pasar algo, y pasó, que fueron los disturbios que sucedieron, porque tú te das cuenta de que de todos estos escombros, gente caminando, gente con hambre, gente desesperada, pues iba a suceder algo. Para mí los saqueos del viernes fueron
completamente obra de los medios. Si yo no creo que sea saqueador, que sea hambriento, que sea damnificado hambriento una persona que entra a una ferretería y saca una motosierra, o una persona que entra a un almacén de computadores y se saca un computador. Esa persona no tiene hambre, esa persona es un saqueador. Aproximadamente en un 80%. Toda sociedad tiene una noción de lo que es público y de lo que es privado, de lo que es íntimo y de lo que es público. La sociedad de consumo es la que convierte lo íntimo en un producto a consumir. Entonces, en Colombia, que no creo que sea muy diferente de otros países, aunque tiene sus particularidades, hay una tendencia a un consumo excesivo de violencia. Y eso ha hecho que la violencia se convierta en un elemento absolutamente banal. Si tú te fijas en los programas de televisión, aparecen la masacre del día y enseguida, sin ninguna solución de continuidad, aparece Sofía Vergara o aparece Natalia París o aparece fútbol. Entonces el colombiano no hace ningún corte, no establece ninguna diferencia. Y la violencia es un producto de consumo y el colombiano la consume y está completamente banalizada. San Francisco area, a city of 5 million students. Started fires and generally busy. 30.000 muertos no son nada, no existen. Es una cosa amorfa, doloroso, terrible, sí. La bomba de Hiroshima no es nada, porque ¿quién recuerda un personaje de los 200.000 personas que murieron en Hiroshima y Nagasaki? Nadie, no hay una cara, no hay un rostro. Solo una niña, creo que en Hiroshima y desconocida, tiene un monumento. Porque los muertos en esa magnitud son una masa terriblemente anónima. En cambio, un rostro es la cara de la muerte o es la cara de la vida, del triunfo de la vida sobre la muerte. Y eso sensibiliza y lleva respeto a la gente. Las tragedias me han llamado la atención, cubrirlas, porque ahí lo que sale, lo mejor de la gente, salen las tragedias. Cuando hay una tragedia ya la gente pierde su vanidad, pierde... no importa que tú seas feo o bonito, lo que sea, le cae a todo el mundo. Por consiguiente, la gente se desnuda en sí. Me dice, bueno, eso es un evento muy importante, es decir, el que haya temblado y haya pasado eso físicamente es apenas el pretexto para una cantidad de historias que aparecen y que brotan como de la tierra, ¿no? Pero el cubrimiento que uno ve a nivel de los periodistas a mí me pareció personalmente muy deficiente, es decir, muy ordinario, en el sentido de que todo era tipificado, es decir, el cliché, aplicarle el cliché a una cosa que era rica en posibilidades, que era una cosa que se podía explotar desde muchísimos más puntos de vista, ¿no? Es decir, cuando digo explotar me refiero a sacar a la luz, a revelar una cantidad de historias ocultas, ¿no? No utilizar el evento que es el amarillismo negativo. El amarillismo negativo utiliza las cosas, ¿no? Pero en realidad no las comprende. No podemos asustarnos en que los periodistas vayan a buscar en la muerte cosas especiales como la vida. A mí me llama la atención, lo que tú me preguntas, es buscar personajes que han derrotado la muerte en la tragedia, como Mayra en Armero, pues que luchó, murió, pero murió con un ejemplo de valor inmenso y de fortaleza. Me parece muy complicado la tesis de buscar un rostro para que la gente recuerde la tragedia. Me parece muy complicado, sobre todo si ese rostro es la agonía de una niña. Yo no creo mucho esa tesis, realmente. Yo pienso que esas cosas se inscriben en la memoria colectiva de todas maneras, esté o no esté Omaira. Si Omaira no hiciera parte de la tragedia de Armero, yo estoy seguro que no hay un colombiano que no recuerde las oleadas de lodo y la gente flotando en la ola. Es decir, no hay necesidad de crear la imagen de la niña agónica con las pupilas dilatadas para que... Me parece que ahí se está explotando una cosa muy miserabilista, muy miserabilista.
El nombre de periodismo amarillo surgió a finales del siglo pasado cuando apareció una caricatura en los dos principales diarios de Estados Unidos. El chico amarillo, The Yellow Kid, estaba dibujado de este color. El personaje representaba a un pequeño inmigrante irlandés que se movía en las calles de los barrios pobres de Nueva York. Se volvió tan popular que los dos diarios desencadenaron una batalla por los derechos exclusivos, porque generaba una gran circulación. Así empezó el calificativo de periodismo amarillo, el que busca rating o circulación a costa del sufrimiento humano. Pensemos el amarillismo como la obscenidad, como develar lo que es íntimo y ponerlo y escenificarlo. Sí, porque cuando usted solamente piensa en el rating, es decir, cuando usted está pensando en una estructura meramente comercial, es decir, usted está utilizando su información como un producto, no la está utilizando como un mensaje, sino como unos datos que usted pone en la consideración de las personas, ¿no? Es una línea muy delgada y muy frágil donde se puede llegar a la pornografía de la miseria. Así como existe la pornografía del cuerpo de la mujer y del cuerpo del hombre, y se explota y se comercia, también existe una pornografía de la pobreza, de la miseria y una pornografía de la muerte. Yo creo que si un periodista se solaza, se recrea en la descripción, en la fotografía, en la exposición de la persona que está agonizando, luchando, que está muerta, hace una pornografía de la muerte, y esa pornografía de la muerte es un amarillismo realmente que yo no comparto y que no haría nunca. Yo creo que es que la gente cree que nosotros tenemos como que los numeritos de los ratings en la cabeza y es lo único que importa. De pronto para el departamento de ventas de Caracol le interesa mucho eso y en noticias también, pero cuando tú estás en medio de todo esto que está sucediendo, tú no vas a pensar en ratings y decir, no, tenemos que ganarle hoy a RCN. Tú tienes que pensar en mirar qué es lo que yo voy a decir en un minuto cuando me dices, vas al aire. No, yo tengo que prepararme, tengo que estar preparado en lo que voy a decir. El rating se va a reflejar eventualmente en tu trabajo. Si el trabajo está bien hecho, la cobertura es buena, estás informando como debe ser, yo creo que eso se refleja. No, yo creo que en esta oportunidad no fue tan fácil dejarse llevar por el rating, porque generalmente cuando uno piensa en el rating es porque tiene oportunidad de preparar y de decir, vamos a salir con esto, vamos a sorprender con esto otro. Pero en una tragedia como esas no, uno no tiene la oportunidad de pensar en eso, sino en pensar en mostrar lo que está sucediendo, en mostrar las dimensiones de una tragedia como estas. Y bueno, algo que no se había visto en la televisión colombiana, y era que los colombianos, al ocurrir una tragedia, tuvieran que prender el televisor y no prender el radio para informarse. Entonces fue el inicio de una gran etapa con muchos errores, pero de todas formas la evolución de la televisión colombiana. En el fondo del amarillismo lo que hay es una conquista del público, hay una conquista del público. El problema del amarillismo no es que sea amarillismo, es decir, se utiliza como un nombre peyorativo. No me parece peyorativo, a mí me parece que es un fenómeno histórico muy interesante y que tiene sus matices y hay tonos de amarillo, ¿cierto? Particularmente en la tragedia del eje cafetero, pues yo defiendo a mis colegas en el sentido de que al sol, al agua, en las condiciones climáticas más adversas, ahí estaban en las circunstancias que había que mostrarle al país la dimensión de la tragedia. Los medios de comunicación no están propiamente preparados y capacitados para tratar de hacer lo más objetivo y lo más adecuado posible el manejo de la información en ese momento. Y hay que admitir, yo creo que no podemos tapar el sol con una mano, hay otros intereses. Hay realmente una competencia, digamos, que en cierto sentido se convierte en cómo atraer la audiencia, cómo casi que morbosamente lograr que esa audiencia esté ahí, y eso puede generar infortunadamente informaciones inadecuadas, o yo diría más bien desinformaciones y apreciaciones ligeras. Si la cobertura que hicieron los medios de comunicación fue amarillista o no lo fue, es un debate que continúa abierto.
Lo cierto, y la primera experiencia que se puede sacar de esta tragedia, es que si los medios preparan a sus periodistas para que sepan cómo cubrir una tragedia de estas dimensiones sin afectar humanamente a las víctimas, será todo el país el que saldrá beneficiado. Buenas noches. Y ponerlo y escenificarlo. Sí, porque cuando usted solamente piensa en el rating, es decir, cuando usted está pensando en una estructura meramente comercial, es decir, usted está utilizando su información como un producto, no la está utilizando como un mensaje, sino como unos datos que usted pone a la consideración de las personas, ¿no? Es una línea muy delgada y muy frágil donde se puede llegar a la pornografía de la miseria. Así como existe la pornografía del cuerpo de la mujer y del cuerpo del hombre, y se explota y se comercia, también existe una pornografía de la pobreza, de la miseria y una pornografía de la muerte. Yo creo que si un periodista se solaza, se recrea en la descripción, en la fotografía, en la exposición de la persona que está agonizando, luchando, que está muerta, hace una pornografía de la muerte. Y esa pornografía de la muerte es un amarillismo realmente que yo no comparto y que no haría nunca. Yo creo que es que la gente cree que nosotros tenemos como que los numeritos de los ratings en la cabeza y es lo único que importa. De pronto para el departamento de ventas de Caracol le interesa mucho eso y en noticias también, pero cuando tú estás en medio de todo esto que está sucediendo, tú no vas a pensar en ratings y decir, no, tenemos que ganarle hoy a RCN. Tú tienes que pensar en mirar qué es lo que yo voy a decir en un minuto cuando me dices, vas al aire. No, yo tengo que prepararme, tengo que estar preparado en lo que voy a decir. El rating se va a reflejar eventualmente en tu trabajo. Si el trabajo está bien hecho, la cobertura es buena, estás informando como debe ser, yo creo que eso se refleja. No, yo creo que en esta oportunidad no fue tan fácil dejarse llevar por el rating, porque generalmente cuando uno piensa en el rating es porque tiene oportunidad de preparar y de decir, vamos a salir con esto, vamos a sorprender con esto otro. Pero en una tragedia como esas no, uno no tiene la oportunidad de pensar en eso, sino en pensar en mostrar lo que está sucediendo, en mostrar las dimensiones de una tragedia como estas. Y bueno, algo que no se había visto en la televisión colombiana y era que los colombianos, al ocurrir una tragedia, tuvieran que prender el televisor y no prender el radio para informarse. Entonces fue el inicio de una gran etapa con muchos errores, pero de todas formas la evolución de la televisión colombiana. En el fondo del amarillismo lo que hay es una conquista del público, hay una conquista del público. El problema del amarillismo no es que sea amarillismo, es decir, se utiliza como un nombre peyorativo. A mí me parece peyorativo, a mí me parece que es un fenómeno. Aproximadamente en un 80%. Toda sociedad tiene una noción de lo que es público y de lo que es privado, de lo que es íntimo y de lo que es público. La sociedad de consumo es la que convierte lo íntimo en un producto a consumir. Entonces, en Colombia, que no creo que sea muy diferente de otros países, aunque tiene sus particularidades, hay una tendencia a un consumo excesivo de violencia. Y eso ha hecho que la violencia se convierta en un elemento absolutamente banal. Si tú te fijas en los programas de televisión, aparecen la masacre del día y enseguida, sin ninguna solución de continuidad, aparece Sofía Vergara o aparece Natalia París o aparece fútbol.
Entonces el colombiano no hace ningún corte, no establece ninguna diferencia. Y la violencia es un producto de consumo y el colombiano la consume y está completamente banalizada. San Francisco area, a city of 5 million played by students. Some started fires and generally busy. 30.000 muertos no son nada, no existen. Es una cosa amorfa, doloroso, terrible, sí. La bomba de Hiroshima no es nada, porque ¿quién recuerda un personaje de los 200.000 personas que murieron en Hiroshima y Nagasaki? Nadie, no hay una cara, no hay un rostro. Solo una niña, creo que en Hiroshima, y desconocida, tiene un monumento. Porque los muertos en esa magnitud son una masa terriblemente anónima. En cambio, un rostro es la cara de la muerte o es la cara de la vida, del triunfo de la vida sobre la muerte. Y eso sensibiliza y lleva respeto a la gente. Las tragedias me han llamado la atención, cubrirlas, porque ahí lo que sale, lo mejor de la gente, salen las tragedias. Cuando hay una tragedia ya la gente pierde su vanidad, pierde... no importa que tú seas feo o bonito, lo que sea, le cae a todo el mundo. Por consiguiente, la gente se desnuda en sí. Me dice, bueno, eso es un evento muy importante, es decir, el que haya temblado y haya pasado eso físicamente es apenas el pretexto para una cantidad de historias que aparecen y que brotan como de la tierra, ¿no? Pero el cubrimiento que uno ve a nivel de los periodistas a mí me pareció personalmente muy deficiente, es decir, muy ordinario, en el sentido de que todo era tipificado, es decir, el cliché, aplicarle el cliché a una cosa que era rica en posibilidades. Yo creo que es que la gente cree que nosotros tenemos como que los numeritos de los ratings en la cabeza y es lo único que importa. De pronto para el departamento de ventas de Caracol le interesa mucho eso y en noticias también, pero cuando tú estás en medio de todo esto que está sucediendo, tú no vas a pensar en ratings y decir, no, tenemos que ganarle hoy a RCN. Tú tienes que pensar en mirar qué es lo que yo voy a decir en un minuto cuando me dices, vas al aire. No, yo tengo que prepararme, tengo que estar preparado en lo que voy a decir. El rating se va a reflejar eventualmente en tu trabajo. Si el trabajo está bien hecho, la cobertura es buena, estás informando como debe ser, yo creo que eso se refleja. No, yo creo que en esta oportunidad no fue tan fácil dejarse llevar por el rating, porque generalmente cuando uno piensa en el rating es porque tiene oportunidad de preparar y de decir, vamos a salir con esto, vamos a sorprender con esto otro. Pero en una tragedia como esas no, uno no tiene la oportunidad de pensar en eso, sino en pensar en mostrar lo que está sucediendo, en mostrar las dimensiones de una tragedia como estas. Y bueno, algo que no se había visto en la televisión colombiana y era que los colombianos, al ocurrir una tragedia, tuvieran que prender el televisor y no prender el radio para informarse. Entonces fue el inicio de una gran etapa con muchos errores, pero de todas formas la evolución de la televisión colombiana. En el fondo del amarillismo lo que hay es una conquista del público, hay una conquista del público. El problema del amarillismo no es que sea amarillismo, es decir, se utiliza como un nombre peyorativo. No me parece peyorativo, a mí me parece que es un fenómeno histórico muy interesante y que tiene sus matices y hay tonos de amarillo, ¿cierto? Particularmente en la tragedia del eje cafetero, pues yo defiendo a mis colegas en el sentido de que al sol, al agua, en las condiciones climáticas más adversas, ahí estaban en las circunstancias que había que mostrarle al país la dimensión de la tragedia. Los medios de comunicación no están propiamente preparados y capacitados para tratar de hacer lo más objetivo y lo más adecuado posible el manejo de la información en ese momento. Y hay que admitir, yo creo que no podemos tapar el sol con una mano, hay otros intereses. Hay realmente una competencia, digamos, que en cierto sentido se convierte en cómo atraer la audiencia, cómo casi que morbosamente lograr que esa audiencia esté ahí, y eso puede generar infortunadamente informaciones inadecuadas, o yo diría... Todos los barrios, todo lo que se vino al suelo, y me di cuenta de que ha sido una tragedia horrible.
después me di cuenta de los listados y tal cosa, cuando comenzaron a dar los listados de los muertos y los heridos y todo eso, y los barrios más afectados en Armenia y todo. Y en un barrio de esos precisamente vive una hermana mía, que precisamente fue el barrio más afectado, y ahí fue donde me di cuenta de que la casa de mi hermana se fue a la lona, es decir, se cayó y ahí murió una sobrina mía. Después me di cuenta de mi mamá, en la casa de mi mamá. Afortunadamente no pasó nada en ese barrio, porque ese barrio no fue afectado. Y entonces supe de la ausencia de mi hija, porque mi hija vivía con mi mamá. Mi mamá me contó, porque ella me tenía a mi hija. Lo primero que me contó fue eso, que su hija, que tal cosa, que su hija se murió en el terremoto, que lo siento mucho y tal cosa. Y que en la casa de ella, pues, ella no pasó nada. Pero de mi hermana, que ella vive en otro barrio, así grave, porque esa casa se vino al piso, todas se vino a lona, mejor dicho. Nosotros fuimos el primer medio que le prestó a la gente el micrófono para que la gente pudiera decir yo estoy vivo a los familiares que estaban en el resto del país. Yo creo que lo más difícil para uno es que tú quisieras ayudarle a más gente y la gente te pedía ayuda. Yo lo único que podía era, con los que podía era que si necesitaban comunicarse con su familia, yo le daba mi celular y llama. ¿Qué más puede hacer uno? Nadie nunca dijo cómo se hacía un censo, cómo se hacía un inventario de personas, un inventario de daños. Nadie nunca dijo qué hacer con un niño que uno encontrara perdido. Nadie dijo ninguna de esas cosas. Y así hay miles de ejemplos de información de servicio, que era lo que la gente estaba esperando. Se limitaron en algún caso a decir que por favor donen más carpas o más esto o más aquello, que también fue importante. Pero digamos no hubo una intención de ayudar con la información, sino más bien es mostrar una tragedia y mostrar protagonistas de la tragedia. Cuando ya después de ocurrir la tragedia, lo importante era sostener a 200.000 personas día a día. Bueno, un desastre no solo depende de que ocurra un fenómeno natural muy intenso, como el caso específico, un movimiento sísmico, sino de las condiciones de vulnerabilidad, es decir, de las condiciones sociales que facilitan, que favorecen que al ocurrir un fenómeno como un sismo se convierta en un desastre, ¿sí? Sea saqueador, que sea hambriento, que sea damnificado hambriento, una persona que entra a una ferretería y saca una motosierra, o una persona que entra a un almacén de computadores y se saca un computador. Esa persona no tiene hambre, esa persona es un saqueador. Aproximadamente en un 80%. Toda sociedad tiene una noción de lo que es público y de lo que es privado, de lo que es íntimo y de lo que es público. La sociedad de consumo es la que convierte lo íntimo en un producto a consumir. Entonces, en Colombia, que no creo que sea muy diferente de otros países, aunque tiene sus particularidades, hay una tendencia a un consumo excesivo de violencia. Y eso ha hecho que la violencia se convierta en un elemento absolutamente banal. Si tú te fijas en los programas de televisión, aparecen la masacre del día y enseguida, sin ninguna solución de continuidad, aparece Sofía Vergara o aparece Natalia París o aparece fútbol. Entonces el colombiano no hace ningún corte, no establece ninguna diferencia. Y la violencia es un producto de consumo y el colombiano la consume y está completamente banalizada. San Francisco area, a city of 5 million played by students. Started fires and generally busy. 30.000 muertos no son nada, no existen. Es una cosa amorfa, doloroso, terrible, sí. La bomba de Hiroshima no es nada, porque ¿quién recuerda un personaje de los 200.000 personas que murieron en Hiroshima y Nagasaki? Nadie, no hay una cara, no hay un rostro. Solo una niña, creo que en Hiroshima, y desconocida, tiene un monumento.
porque los muertos en esa magnitud son una masa terriblemente anónima. En cambio, un rostro es la cara de la muerte o es la cara de la vida, del triunfo de la vida sobre la muerte. Y eso sensibiliza y lleva respeto a la gente. Las tragedias me han llamado la atención cubrirlas, porque ahí lo que sale, lo mejor de la gente, salen las tragedias. Cuando hay una tragedia ya la gente pierde su vanidad, pierde... no importa que tú seas feo o bonito, lo que sea, le cae a todo el mundo. Por consiguiente, la gente se desnuda en sí. Me dice, bueno, eso es un evento muy importante, es decir, el que haya temblado y haya pasado eso físicamente es apenas el pretexto para una cantidad de historias que aparecen y que brotan como en la tierra, ¿no? Pero el cubrimiento que uno ve a nivel de los periodistas